Pues estamos muy contentos aquí en Crónicas de San Borondón de recibir a nuestra próxima invitada, alguien que, bueno, que incluimos entre nuestras amistades, entre nuestras amigas, a quien tenemos como referente porque además durante bastantes años fue compañera, compartimos casa aquí en la Radio Canaria, en Canarias Radio, y con la que nos reencontramos con motivo de un proyecto que ya está ahí, cristalizando, está en sus últimos instantes y al que queremos sumar nuestro granito de arena durante estos minutos desde aquí, desde Crónicas de San Borondón. El secreto es amarte. Esto es una afirmación, es el título también de ese proyecto y la manera en la que Elisa Ruano pues resume lo que han sido más de 20 años de vida. Bueno, es difícil resumirlo solo en una frase o al menos en este caso es un titular que puede ayudar a comprender lo que ha pasado en la vida de nuestra buena amiga durante este tiempo. Elisa, bienvenida a Crónicas de San Borondón, buenas noches y todas esas cosas, feliz reencuentro. Muchísimas gracias, buenas noches, encantadísima de estar aquí, compañero. Mira, qué alegría saber de ti y además saber en este contexto en el que estás a punto, decía yo, de que cristalice, de que tome forma ya definitiva un proyecto en el que has estado, bueno, involucrada, sumergida, inmersa, pues bastante tiempo y que al final viene un poco a transmitir en páginas, en ese formato de libro, pues, hombre, yo diría 20, no, seguramente es toda una vida, ¿no? Pero que de alguna forma se agudiza o alcanza mayor visibilidad en estos últimos 20 años. El secreto es amarte. ¿Tú te amas ya? ¿Ya te amas? ¿O estamos en ello? Es un proceso. Ay, sí, la sabiduría va por días, tú sabes, ¿no? Los aprendizajes por días. Sabios, muy poquitos en la historia, creo yo, ¿no? Hay que ser humilde en ese aspecto como seres humanos. Y es una maravilla seguir aprendiendo, José Gregorio. Yo creo que ese al final es el fin, ¿no? Que como digo yo, cada día volvemos a nacer. El acostarnos por la noche, dormir y levantarnos por la mañana es un nuevo renacer, yo lo veo así. Claro. Y sobre todo viviendo, yo digo 20 años, pero en realidad sí, como tú dices, toda una vida, 20 años en los que sufrí el dolor crónico día a día, o sea, no me salto ni uno. Claro. Y es muy duro vivir con ese dolor. Yo estoy diagnosticada de espondilitis anquilosante. Detectaron la enfermedad cuando yo tenía 31 años, ahora tengo 51, 20 justo, pero mucho antes ya tenía dolores y muy jovencita fui intervenida de la columna vertebral, me operé de una hernia discal y bueno, en definitiva, después de todo ese recorrido y de tocar fondo con 45 años, pero fondo de verdad, o sea, yo lo he llamado en el libro muerte en vida porque fue tal cual. Pues me di cuenta de que al final necesitamos una ayuda extra o más conocimiento sobre nosotros mismos para poder lidiar con dolores crónicos o cualquier tipo de dolor, porque no solo me centro en el dolor del cuerpo, hay dolores más profundos, el del alma, el de las emociones, ¿no? Y ahí es donde me he dado cuenta con el tiempo que se puede vivir conviviendo con una enfermedad crónica. No quiere decir que desaparezca porque está, pero sí puedes vivir día a día más amablemente, a pesar de que algún día tengas un pequeño dolorcito. Claro. Yo sí debo decir que en estos 7 años que llevo de sanación, de aprendizaje, de involucrarme, de estudiar, de experimentar conmigo y con otros, sí he descubierto que se puede aliviar el dolor, pero completamente, no tiene nada que ver mi vida actual con la de antes. Ahora hablamos de todo ello, pero doy por hecho, y no tengo que ser muy lumbrera, doy por hecho que te sentabas muchas veces ante los micrófonos de Conexión a Mare aquí en la Radio Canaria con ese dolor, ¿no? Con esa cruz que tenías, ¿no? Sí, exacto. Además lo cuento en el libro, José Gregorio, porque incluyo microrelatos y también pues desarrollo después todo lo que he vivido, y para mí, bueno, verlo en perspectiva era una gran mentira, porque claro, yo hacía un programa, estuve 8 años, en el que llegué a entrevistar, por ejemplo, a María Alonso Puig, tenía de colaboradores a Rafael Santandreu, Félix Torán, muchísimos profesionales de los que, bueno, digamos que en mi memoria quedó algo, ¿vale? No lo desterré del todo, pero no tomaba ese aprendizaje, estaba totalmente colapsada, con un velo, yo le llamo así, ese velo del miedo en el que tienes la amígdala totalmente controlando tu vida, estás como en estado de alerta continuo, pero al final
claro, eso te lo da el dolor crónico. El cortisol lo tienes por las nubes, ¿no? Absolutamente disparatado, ¿verdad? Claro, claro, claro. Unido a cosas que yo cuento en el libro, que yo creo que mi pasado tuvo mucho que ver. La vida son decisiones, en la juventud tomas decisiones pues que a veces no son acertadas y te pasan factura en el futuro, ¿no? Como lidiar con sustancias y todo eso que también cuento en el libro. Pero bueno, lo cuento de una forma amable. Si voy al pasado es para ese aprendizaje, no anclarnos ahí, no machacarnos mentalmente y culparnos, ¿no? Al contrario, porque ahí es donde aparece de verdad el dolor, ¿no? Cuando encima tienes una enfermedad y te culpas por todo lo que has hecho, pues va peor. Pero sí, ven. Te iba a decir que quiero leer ese libro, lo voy a leer, pero de hecho nos brindas la oportunidad de ser colaborativos incluso con el propio proyecto en sí, porque está pensado para que cuando un grupo de personas o sea, cuando se alcance una cifra de un grupo de personas, una masa crítica, el libro salga. Es un poco esa es la idea también de este proyecto, ¿no? Que creo que además lo has hecho con toda la intención del mundo para que sea así, ¿no? Sí, bueno, más bien porque la editorial me gustó cómo trabaja la editorial Dashbook y fueron ellos los que me contactaron. Y vi la posibilidad, la verdad, bastante bien de poder publicar el libro. No esperaba que tuviera la acogida que ha tenido, te lo digo con total humildad. Solo me faltan 10 libros para llegar a los 150. Y eso pues me reconforta mucho. Y sí que el proceso, mira, José Gregorio, y esto es importante, el proceso lo he disfrutado mucho, sin pensar en el objetivo final. Claro, o sea, claro. Yo creo que ahí está el secreto de la vida también, el vivir en el día a día. Tú puedes tener sueños, yo tengo muchos ahora, porque considero que perdí muchos años de mi vida, así lo siento. Entonces, cuando empezó el principio de este libro, que fue en el año 2019, fue en principio para yo expresarme a través de la escritura como terapia para mí, para entenderme, para saber qué había pasado. Y después con el tiempo digo, oye, pues la posibilidad de escribir un libro no estaría mal. Pero tú sabes, ¿no? Esto que dice, bueno, a lo mejor mi historia no es tan interesante. Pero como han pasado muchas cosas, he seguido estudiando, formándome. Ahora también me dedico como terapeuta. He creado mi propio programa, Neuro con Alma. He unido espiritualidad con ciencia. No con conciencia, que también, pero con ciencia. Conciencia, sí. Exacto. Entonces digo, uy, pues ahora creo que sí. Y justamente el año pasado me escribió Dashbook. Y como yo hago mucho contenido en redes, ellos ayudan a creadores de contenido, me ofrecieron esta posibilidad de preventa. Digo, bueno, pues vamos para adelante y estoy, vamos, súper agradecida porque me faltan todavía un montón de días por delante y ya pues me falta muy poco para alcanzar el objetivo. O sea, estamos digamos que en el sprint final y apenas faltan 10, o sea que esto lo resolvemos esta noche seguro. Vamos, o ya estará resuelto cuando terminemos la conversación. Elisa, tú hablas abiertamente cuando presentas el proyecto de un antes y un después a partir de una experiencia cercana a la muerte. Yo no sé si la cuentas en el libro o no, o si compartes con nosotros algunos detalles de cómo fue esa vivencia y por qué. Es verdad que cuando se habla de experiencias cercanas a la muerte, en la mayoría de las ocasiones se habla de procesos de cambio, ¿no? De que algo sucede, algo se mueve de tal manera que quienes las protagonizan pues terminan operando cambios importantes en su vida. ¿Esto es lo que ha ocurrido contigo? Sí, totalmente. Y por eso sé que fue una experiencia... Bueno, yo debo decir que a mí me ha cambiado totalmente el concepto de la vida y de la muerte a partir de esa experiencia, sobre todo de la vida. Yo, como te comenté, me encontraba muy mal. Esto ocurrió en mayo del año 2019. Para mí es un mes, pues bueno, bastante significativo porque es el mes en el que mi padre falleció, que tiene una historia, el fallecimiento de mi padre también muy potente. Un 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima. Mi padre era muy devoto, pero después si me da tiempo te lo cuento porque es muy interesante. Y yo llevaba 3 años de baja. La muerte de mi padre me afectó muchísimo, ¿vale? Mi padre murió en 2016. Entonces fue un añadido a todo el estrés porque yo seguía intentando llevar una vida normal, trabajar, pero tenía muchas recaídas, me ingresaban en hospitales, iba por la noche a urgencias a pincharme antiinflamatorios para poder trabajar al día siguiente, o sea, el sistema nervioso colapsó
y tuve que parar. Era el tercer año, me había visto el tribunal médico. Yo de verdad dejé todos los proyectos, no salía de casa, empecé a desarrollar agorafobia, estados de pánico, ansiedad, o sea, era un sufrimiento tremendo. Yo sentía que nada me iba bien, ¿no? Y estaba agotada por el dolor. Decidí dejar la medicación, le dije, me estaban tratando en la unidad de Raquis del Negrín, en la unidad del dolor y en el Hospital Insular en reumatología. Y yo les dije a los médicos que quería dejar la medicación porque no me estaba haciendo absolutamente nada. Esos días estuve en cama, 3 días en cama, y el tercer día estuve los 3 días pidiendo. Yo creo muchísimo, siempre he sido muy, muy creyente en un Dios personal, podemos decirlo así, pero pedía sobre todo a mi padre: mira, papá, no puedo más, por favor, llévame contigo porque no puedo más. Y fue una oración continua, era todo el tiempo llorando, pero con un sufrimiento tan desgarrador que yo me emociono incluso yéndome un poquito a esa memoria, ¿no? Y me quedé dormida del cansancio de llorar. Y en medio del sueño tenía muchas pesadillas en esa época, estaba soñando que estaba como en un infierno, de verdad, con personas que se desgarraban la piel, que venían a por mí, y yo corría como en un sótano, ¿no? Y de repente siento como entro por un túnel de luz y aparezco en un espacio vacío. Pero claro, la sensación fue de, Dios mío, ¿dónde estoy? Porque esto es muy real. Ajá. La visión cambió. Yo veía más claramente con mis ojos. No había sonido, era un silencio absoluto. No había viento. El color era como dorado, como si estuviera debajo del mar, pero no había agua. Y a lo lejos podía sentir una presencia que estaba a contraluz. No podía ver su cara. Y yo estaba boca arriba y caía despacito en ese vacío, ¿no? Y di un suspiro muy largo, muy largo. Recuerdo el sonido de ese suspiro y miré a la derecha a lo alto y vi un túnel de luz. Y como esa luz me alumbraba, era una luz cálida, una sensación cálida. Y te juro, era un espacio vacío, pero estaba lleno de amor. Ajá. Así lo puedo describir. Era un amor indescriptible. No lo puedo describir. O sea, yo esa sensación de paz no la he sentido en mi vida. Entonces después seguí cayendo y en un momento vuelvo a entrar por un túnel de luz y pude ver durante unos segundos, creo que fueron 4 o 5 segundos, un camino con árboles. Los árboles tenían un brillo como con purpurina, con colores que no había visto en mi vida, con montañas al fondo. Y mi conciencia al ver ese paisaje fue, esta es mi casa, de aquí soy yo. Y donde yo estoy es un sueño. O sea, fue una cosa tan fuerte. Muy potente, ¿verdad? Sí. Cuando desperté en la cama, lo único que hice fue llorar. Le conté a mi madre lo que me había pasado. Y a partir de ahí yo tenía el programa aquí en Canarias Radio. Digo, voy a buscar profesionales que me puedan explicar qué me ha pasado. En un principio, lógicamente, no pensé que era una SM, porque estaba durmiendo. Claro. No Entonces, estabas en una situación de muerte clínica no, diagnosticada al menos, ¿no? O sea que... no. Pero recordaba todo lo que me había pasado. Mi sensación física era de total libertad. Me sentí como si me hubiera expandido, porque mi cuerpo yo lo sentía como rígido, ¿no? Como encortezado. ¿Se dice así? Encorsetado, perdón, lo dije al revés. Sí. Exacto. Y cuando desperté de la experiencia, no, era libertad total. Sí, no fue repentino el cambio, pero fue fluido con los días. Todo aquello que yo no veía, empecé a verlo. Me refiero a las oportunidades, a querer estudiar. Bueno, creo que al mes hablé con 2 profesionales que fueron mis profes, que sacaban para sacarle titulación de profesora de yoga terapéutico y mindfulness. Los llamé, se alegraron muchísimo y empecé a estudiar. Y fue una cosa detrás de la otra. Y en la entrevista te decía, para no perderme, busqué a Sergio Villoldo. Ajá. Sergio Villoldo, no sé si has oído hablar de él. Sí, me suena. Sí. Bueno, fue actor de Al salir de clase. Uh-huh. Y él con otro compañero vivieron experiencias muy jovencitos de viajes astrales y experiencias de sueños maestros y demás. Lo entrevisté en el programa y aproveché para contarle mi experiencia por privado.
Entonces en ese momento me lo catalogó como un sueño maestro, que dice que es mucho más que un sueño, que un viaje astral. Ajá. Vale, bueno, a mí yo estaba alucinando porque no entendía nada, Claro, ¿no? tú no sabías lo Yo que decía, era. Ujú. no. Había oído hablar de personas que habían tenido experiencias y tal, pero yo nunca lo había vivido en primera persona. Pero claro, con los años, después de ver que mi vida ha cambiado tanto, digo, aquí había algo, aquí hay algo más. Y apareció el doctor Manuel Sanz Segarra. Y vino a Las Palmas en conferencia, digo, tengo que ir a esa conferencia, yo tengo que escuchar y saber, porque yo sentía que había algo más, sobre todo porque se abrieron canales distintos. Claro, al estudiar yoga, pues sabes que trabajamos mucho el Claro, cuerpo sí. energético. Empecé a tener entendimiento de la realidad, claro, ya no podía ver la vida igual, o sea, con lo que yo... Y fue una cosa de cuestión de 15 minutos, en tiempo terrenal, no sé cuánto Sí. sería allí, pero me voy a la conferencia y justamente en el público al final habían varias personas que hablaron, le hicieron preguntas y le contaron que habían tenido la misma experiencia que tuve yo. Y entonces le preguntaron si era una SM. Él, bajo su criterio como profesional e investigador de estos temas, dijo que sí, que no es necesario tener una muerte clínica para vivir una SM, sobre todo por lo que ocurre después. Y es que tu vida cambia al 100%. Claro. Bueno, eres más altruista, crees más en Dios. O sea, le iba haciendo un listado de cosas en las que yo iba señalando que sí, que tenía que ver conmigo. Y por eso yo lo catalogo como una SM, porque además los detalles son iguales, José Gregorio, Ajá. son los mismos. Igual. Mira, Elisa, tú te sumerges ya, te profundizas en el mundo del yoga terapéutico, del mindfulness para la salud, Sí. buscando una solución a ese dolor, a esa enfermedad que te acompaña de forma crónica, como consecuencia de buscar respuestas pues a esta experiencia de SM que vives y que parece haber abierto canales o despertado sensibilidad. Es decir, un poco, ¿qué es lo que te lleva a ti ya a tomarte esto? Hombre, no, en serio te lo tomabas, pero a formarte, ¿no? A formarte y que al final son las semillas que hoy dan los frutos de una mujer que acompaña también a otras personas en sus procesos. En principio fue para mí, para entender qué me estaba pasando, porque mis profesores, cuando tuvimos la entrevista previa, porque había una selección, ¿no? Antes de entrar al curso, me decían que podía ser algo del sistema nervioso, aparte que la enfermedad estaba diagnosticada, que iba a aprender muchísimo sobre también neurociencia, neurofeedback, que fue lo que estudié yo también, y neurociencia cognitiva. Digo, bueno, pues tengo que estudiar. En principio yo no me veía capaz después de ponerme, ¿no?, a dar clases o estar como profe y lo hice por mí. Entonces me fui maravillando tanto de lo que se conseguía con técnicas ancestrales y que al conectarla con la neurociencia tiene su sentido. Ajá. A mí me enamoró. O sea, yo empecé a practicar todos los días. Tenía que hacerlo, lógicamente, dentro de la formación, más los módulos que tenía que estudiar. Y después, o sea, es que es maravilloso todo lo que ocurrió porque encontré incluso esas ganas, ¿no?, de levantarme por la mañana. Me iba a las 7 de la mañana a Playa del Hombre, veía amanecer, meditaba, me hacía mi rutina de yoga para practicar y después continuaba con mi día, Tú eras, ¿no? tú eras Y la rara, la rara que creó una leyenda la urbana en esa playa, ¿no? O sea, ahí viene Sí, la rara, bueno. tempranito. No, pues debo decir que gracias a Dios hay muchísimas personas que lo hacen lo hace, mismo, claro ¿eh? que sí. Hay muchos raros y raras, y- ¿verdad? Hay muchos raros, y gracias a Dios hay raros y raras. Y fue mi medicina. Y cuando yo empecé a darme cuenta que todo esto iba teniendo beneficios positivos en mi cuerpo, porque el dolor iba desapareciendo poco a poco, pero sobre todo lo que iba desapareciendo era esa mente que me boicoteaba. O sea, a través de la meditación iba cambiando mi estructura cerebral, eso lo sé ahora, pero yo iba notando que mi comportamiento se iba modificando y ya no me guiaba tanto por lo que esa mente repetitiva me decía, era consciente de lo que estaba pensando. Entonces yo me paraba y decía, vamos a ver, lo miraba todo, ¿no?, que es el mindfulness, mirarlo Claro. absolutamente todo sin juzgar. Y me fui dando cuenta que bueno, que todo, y es lo que hablo en el libro también, nos viene por dolores aprendidos, patrones de conducta, experiencias, todo eso se va al inconsciente. Yo siempre digo, y para que se entienda bien, también lo digo así en el libro, comparo a nuestro cerebro como un ordenador.
Y esa experiencia cercana a la muerte creo que a mí me actualizaron el software, por decirlo así. Sí, sí, Claro, y después los programas ya no me servían, quedaban obsoletos y fui limpiando programas. claro. Entonces, al entender todo eso desde ahí, que así se lo explico a mis alumnos, es muy fácil pues poder enseñar, poder trabajarlo en mí y en otros, porque yo creo que funciona, bueno, estoy convencida que funcionamos como si fuéramos robots hechos de biología. Y si conoces todo eso, pues la vida se vuelve más fácil. No quiere decir que todo sea mágico, ¿no? Pero bueno, nos da liviandad a la hora de vivir en el día a día, entendiendo cómo funcionamos a nivel químico, cerebral y espiritual. Bueno, Ahí sí, y energético. por lo que nos cuentas, por tu propia experiencia, la formación, o sea, todo este proceso que de alguna forma plasmas en este proyecto, en este libro, has logrado establecer o descubrir y transitas por ellos puentes entre estrategias, entre técnicas, entre conocimientos ancestrales y bueno, y lo que hoy las neurociencias están poniendo al descubierto. En muchas ocasiones dando la razón a ese aprendizaje tradicional, ¿no? Que uno no sabe Sí. si fue intuitivo, si fue producto del ensayo-error, pero que nos viene acompañando a veces de forma milenaria y que hoy, bueno, a veces podemos ponerlo dentro de un aparato de resonancia magnética, ¿no? O de un contraste, Sí. ¿verdad? O bajo el microscopio, ¿no? Ujú. E incluso a través de electroencefalogramas. Bueno, hay estudios maravillosos, José Gregorio, sobre la meditación, el Ujú. yoga en general. Es que en realidad la meditación no se sabe cuándo comenzó, no se sabe en la historia, no sé cuántos años tiene, o no se sabe en general, no es que no lo sepa yo. El yoga sí, sabemos que está el yoga de la India, el budista que fue el que estudié yo. Y claro, al darte cuenta, que eso es lo que yo hago en mis sesiones, por eso he creado Neuro con Alma, que tú al hacer una torsión estás activando la suprarrenal, que es la que se encarga, está encima de los riñones, se encarga de equilibrar los niveles de cortisol. Pues madre mía, ¿cuántos sabían en aquella época? Yo no sé Claro. si fue algo que ellos como canales recibieron los que practicaban yoga o fue algo que surgió de, no sé, es una maravilla, es algo que también a mí me produce, no sé, me alucina, o cómo los meridianos, o cómo trabajamos la fascia, tocan puntos concretos de puntos nerviosos y energéticos de tu cuerpo, los chakras, cómo trabajar nuestro aura, nuestras capas del aura, que tienen mucho que ver con órganos concretos y con emociones, por eso son los 4 cuerpos, ¿no? Claro. O partes de tu mente. O sea, es maravilloso. La verdad que si lo adaptamos también a la neurociencia, te puedes dar cuenta del valor que tienen y que por eso funcionan. Es que funciona de verdad. Claro, claro. Se Sí, habla sí. mucho también del nervio vago, ¿no? De cómo también, Sí, pues, y de forma intuitiva o pues eso, por ensayo-error, pues al final había ciertas operaciones o ciertas prácticas que incidían en el mismo, ¿no? Y esto hemos claro. venido, o todavía estamos descubriendo, ¿no? El alcance de todo ese nervio y de todo cómo influye, o de esas neuronas que tenemos en el estómago, ¿no? También ese segundo cerebro, dice, ¿no? En las tripas, ¿no? Sí. Básicamente, Las más que en el tripas. estómago, ¿no? En las tripas, para Y ser el más amplio, corazón ¿no? también. El corazón Sí, sí. también, efectivamente. Bueno, que está claro que sabían, que llegaron a esas conclusiones, que observaron, que intuyeron, como tú dices, quizás a un conocimiento revelado, pero vamos, que hoy en día, pues la ciencia moderna en muchos casos está pues apuntalando muchas de estas historias y tú lo has descubierto en carne propia, lo has vivido en carne propia. Tú cuando empiezas a practicar todo esto, hablabas del dolor, o sea, objetivamente, esto ya no, obviamente el dolor tiene un componente subjetivo, ¿no? Sí, Que cualquiera puede entender cuando tiene un dolor de muela, se distrae y ese dolor de muela baja de intensidad aparente, ¿no? En cuanto se vuelve a centrar en el dolor de muela, eso es insoportable, ¿no? O sea, hay un componente subjetivo, pero también obviamente hay unidades de medida, hay un dolor objetivo. Por eso existen los analgésicos, por eso se utiliza muchas veces en situaciones extremas, pues los opiáceos y todo esto, ¿no? Pero tú fuiste consciente objetivamente de que con lo que estabas aprendiendo y poniendo en práctica, aquello iba mejorando. Digo el dolor, pero sí. me imagino que otro tipo de funciones también, de limitaciones, digamos que se fueron reconduciendo. Sí, sobre todo en que los brotes se iban distanciando mucho más en Ujú. el tiempo. Los brotes de la espondilitis o cualquier enfermedad de tipo crónico, autoinmune que produzca dolor,
pues vienen brotes, ¿no? Tienes temporadas en las que a lo mejor no tienes dolor. Lo mío, por último, era dolores todos los días, sinceramente. Sí me di cuenta que a través de la meditación y de las respiraciones conscientes, es muy importante el trabajo de los pranayamas, por ejemplo, que es respiración consciente que utilizamos en el yoga y dentro de la meditación. Claro, yo lo hacía y iba y digo, ay, pues mira, me está doliendo mucho menos el cuerpo. Pero ahora, con todo lo estudiado y lo investigado, claro, me doy cuenta que tiene, digamos, una incidencia positiva o ayuda en la creación de telomerasa. La telomerasa, que es esa enzima que ayuda a mantener los telómeros jóvenes, que los telómeros son los extremos de los cromosomas. Los pelillos, ¿vale? ¿Verdad? Los pelillos de los cromosomas, exacto. ¿Verdad? Sí, se compara como si fuera el filo de los cordones de las playeras o de los tenis, como dicen ahí. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué ayuda? Pues en la regeneración celular. O sea, quiere decir que cuando las células se dividen, llega un momento que, claro, los telómeros se van desgastando. Y pues la telomerasa ayuda a que no se desgaste. Y en esa división celular la célula se mantenga joven. Eso quiere decir que vas regenerando, ¿no? O sea, no vas perdiendo células. Exacto. Y todo eso incide, porque es muy largo de contar, en los procesos inflamatorios, en la elevación de cortisol. O sea, que es un mundo maravilloso que después de saberlo digo, pues sí, pues funciona. Y no lo estoy diciendo yo. O sea, la ganadora del premio Nobel, Elizabeth Byrne, que yo supe esta historia por María Alonso Puig, que me la contó en el programa, y con el tiempo me he dado cuenta, ella que descubrió este tema de la telomerasa y de los telómeros y bueno, y es muy aplaudida científicamente por ese descubrimiento. Entonces hay cambios en el ADN y después si lo unimos a otros estudios como el de Peter Garyaev, que es un científico ruso que descubrió el ADN fantasma, pues ya, entonces ya me volví loca, digo, Dios mío, podemos trabajar nuestro cuerpo a través de la visualización, o sea, es impresionante. Claro, viste que había un sustento, ¿no?, bioquímico, biológico, a todo este tipo de cosas que parecía que operaban en un plano más sutil o más energético, que también, ¿no? Pero que nos costaba, hay un anclaje físico también, que esto es importante para el mundo en el que vivimos, ¿no? Tener también este tipo de información pues bien clara, ¿no? Que quienes se posicionan desde el punto de vista escéptico no recurran a que es cuestión de fe. Bueno, pues la fe puede ayudar, o lo que siempre, toda ayuda es importante, ¿no? Pero que hay una base, ¿no?, biológica, neuroquímica, pues en todo este tipo de cuestiones. Hablabas también de las heridas emocionales que forman parte no de tu vida, sino de la vida de todos, ¿no? Y de cómo a veces pues nos limitamos con los miedos, estamos con los pensamientos rumiantes, estamos viviendo en el pasado y en el futuro y no en el día a día, en el ahora, ¿no? Que nos estamos perdiendo constantemente todo lo que sucede y todo aquello de lo que formamos parte, porque estamos pues rumiando lo que dijimos o no dijimos, ¿no? Lo dejamos de decir, aquella conversación o lo que hicimos o no hicimos, y pensando proyectando en el futuro, ¿no? Lo que haremos o no haremos, ¿no? Cómo pueden ir o no ir las cosas, y en medio está el presente que se nos va entre las manos, ¿no? Que es el que verdaderamente tenemos que disfrutar. O sea, yo siempre lo digo, sobre todo en mis sesiones, el pasado ya no existe, el futuro no ha llegado, céntrate en el momento presente, valóralo, disfruta cada momento presente, porque es lo que te va a llevar a un mejor futuro. Es que al final es eso. Y nos perdemos en los dolores del pasado, en lo que me hicieron, en lo que me dijeron, quién es culpable, quién no es culpable. Entonces, yo creo que el ser humano debería llegar a un punto de entendimiento en que todos somos responsables también de lo que vivimos, ¿no? Y qué hacemos, con lo que nos ocurre, ¿vale? Entonces, yo sé que hay dolores, hay situaciones muy duras de experiencia, ¿no? Y que nos marcan de por vida, que pueden ocurrir en la niñez, que es esa franja de edad que estamos madurando entre los 2 y 5 años, es lo que se queda en el inconsciente, y hay experiencias muy duras que te pueden, es que cambian el rumbo de tu vida. O sea, te conviertes en un adulto herido. Y ahí es donde aparecen muchas enfermedades,
porque en realidad la ansiedad o entrar en depresión y demás, yo creo que al final es un exceso de sufrimiento, un sufrimiento que no se ha gestionado. Yo lo puedo decir porque yo también me trataron en muchas ocasiones, estuve tratada por psiquiatras, eh, y la verdad, yo voy a ser sincera, no me ayudaron nada. La psiquiatría a mí no me ayudó personalmente. Y también creo que ahí debe haber un cambio de conceptos, ¿no? Y de avance para entender que al final las personas lo que les ocurre, que no estén diagnosticadas, quiero ir ahí, que no haya un daño cognitivo, cerebral y demás, sino que no se sepa por qué están así. Yo creo que al final es sufrimiento, sufrimiento a lo largo de los años. Y sí se puede, dándote cuenta, trabajando la metacognición, que es darte cuenta de ti mismo, salirte del estado víctima, que todo esto lo hablo en el libro. Ajá. Cuando hablo de estado víctima, lo enfoco desde el coaching, que también lo estudié. Es no pensar que el mundo está en tu contra, que todo lo que te ha pasado te define quién eres, que el miedo es el que dirige tu vida. Tienes que despertar a todo eso, ¿no? Es decir, no, yo soy el responsable de mi vida. Y puedes estar pasando un momento durísimo, pero puedes pedir también ayuda. Puedes empezar a hacer prácticas diarias, como digo yo en el libro, en el último capítulo. No eres una siria, que la siria es un molusco que se agarra a un animal marino que se agarra a la roca. Ajá. Y se come su propio sistema nervioso. Yo hago esa comparación. Muy gráfico. No, el cuerpo. Sí, total. Y yo me sentía así. Esta historia del bichillo, yo la escuché cuando estudié coaching y me impactó tanto. Digo, madre mía, yo he estado toda mi vida siendo como este molusco. En mi época joven me volví loca porque ellos nadan por el mar, pero cuando llegan a la adulta se agarran a una roca y se van comiendo su propio sistema nervioso y cerebro. Se alimentan de él y mueren. Entonces, claro, el cuerpo hay que moverlo, José Gregorio. ¿Para qué? Porque está todo unido. El cuerpo, si lo mueves, vas a ayudar en tus emociones. Si ayudas en tus emociones, en una mejor gestión, también vas a cambiar tu personalidad, vas a cambiar cómo te relacionas. Y ahí está muy presente el sistema nervioso. Si nuestro sistema nervioso no está regulado y trabajado, que es el que dirige cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo, pues no sé, tenemos sueños, conseguimos proyectos, claro, es todo el sistema nervioso, porque hay que reeducarlo y hay que conocerlo. Sí. Entonces, sí, ahí es donde hablo del libro. Eso es amarte también, ¿no? El saber cómo funciona. Todos somos distintos y decir, a ver, quiero saber cómo soy, por qué me comporto así, por qué hago esto y lo otro, y sin juzgarte demasiado y sin machacarte, pero ir aprendiendo. Es divertido también aprender de uno mismo, ir mejorando y cambiando y aprendiendo las experiencias de la vida. Pues sí, y además asumirlo como algo así como orgánico, ¿no? Que vaya fluyendo, ¿no? Estaba pensando en lo que decías de la psiquiatría y tal. Bueno, con todo el respeto, yo ahora voy a decir una burrada que a una parte de la audiencia le provocará y otros aplaudirán, ¿no? Pero a veces es casi mejor que no te diagnostiquen, porque creo que hay un exceso de diagnóstico, un exceso de síndromes, de descripciones que suelen ir asociados, cada vez que te diagnostican con algo, suele ir asociada a una medicación, ¿no? Sí. Y estamos de alguna forma medicando cosas que en ocasiones eran procesos emocionales, procesos naturales, que tenían un principio y un fin, un desarrollo, y tenían una razón de ser y nos hacían crecer, madurar. Y bueno, desde que le ponemos una etiqueta, porque lo sacamos de ese manual famoso que usan los psiquiatras para describir trastornos o enfermedades, pues ya lo siguiente es medicar, ¿no? Entonces, a veces, oye, casi no ser diagnosticado viene mejor si podemos gestionar el asunto. Y esto al margen de que hay temas muy, muy serios, muy sí, profundos, que sí que son patologías, que sí que necesitan abordajes y en los que la medicación pues está perfectamente indicada cuando la manejan profesionales, ¿no? Pero digo que a veces, bueno, pues un bajón, ¿verdad? Una decepción, que en la vida nos llevamos muchas y nos ayudan a avanzar y nos vamos haciendo fuertes en ellas. Pues si te diagnostican una decepción por algo como un síndrome, lo siguiente es que te mediquen, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Claro, ahí está el peligro. Yo creo que es complementario. Incluso una persona que padezca una enfermedad grave diagnosticada, ¿no? Y que tenga que medicarse porque tiene que ser así,
puede haber un complemento de otras cosas Claro, que le pueden claro. ayudar a vivir el día a día mucho mejor. Y son cosas que tenemos ahí, al ladito, la naturaleza, un paseo por la playa, tener una charla con alguien que te entienda, porque además estas personas que padecen estas enfermedades tienden a recluirse, a sentirse como que no son aceptados. Entonces todo eso influye, yo creo, ¿no? Pero después, como dices tú, si encima no tienes una enfermedad psiquiátrica diagnosticada, no saben qué te pasa, te dan medicamentos y tú dices, Dios mío, no me ayuda, estoy peor, Claro, pues ahí claro. tenemos, ahí tenemos que hacer un examen de conciencia, sobre todo los profesionales de la salud mental, para saber qué está pasando y qué cambios hay que hacer, porque tú no puedes llegar a una consulta y que te digan, a ver, ¿qué te pasa? ¿Vale? Claro, No, o claro. sea, ¿qué te ha pasado en la vida en todo caso? Mm, ¿Qué te ha ocurrido para llegar a donde estás hoy? Que era lo que me pasaba a mí. Y me pasaron un montón de cosas que nadie me preguntó. claro, Solo me decían, venga, dime qué síntomas tienes y toma pastillas. Que claro. bueno, yo me sentía peor tomando la medicación que si no la tomaba y lo único que tenía era un sufrimiento por estar aguantando dolor crónico todos los días, que me lleva a un estado de desesperación. Claro. Es que, claro, y bueno, Elisa, espero que las cosas cambien. ¿cómo podemos formar parte de tu proyecto? Es decir, ¿dónde buscamos el libro? ¿Cómo nos incorporamos a esta preventa? ¿Qué podemos hacer? Cuéntanos. Mira, en Google ya si entran y ponen libro de Elisa Ruano Vargas, ya te aparece Ujú, dashbook.es en primer lugar, o van directamente a la página dashbook.es, buscan por El secreto es amarte o por mi nombre, Elisa Ruano Vargas, y es muy sencillo, solo se puede comprar vía online, ¿vale? ujú. Aparece mi libro y debajo reservar. Y es como comprar una entrada para un concierto igual, ¿no? Lo O cuando mismo, ¿verdad? compras Ujú, vale. lo mismito. Entonces vas pasando, introduciendo. Pueden confiar plenamente porque hay personas que me han preguntado sobre el tema de las tarjetas y demás. Entonces puedes pagar también por PayPal y hay total confianza. Y ahí pues ya reservas el libro, tienes que pagarlo. En caso de que no llegue a los 150, pues te devuelven el dinero, cosa que no creo, No va a ojalá, bueno, me pasar, quedan 10. no va a pasar, No por va a pasar, favor. No, queremos el no va a libro, pasar, claro. no. Y bueno, de todas formas, si ya publican, si llego a la preventa, pues ya el libro pasaría a imprenta, tiene que haber una revisión con los editores y demás, y bueno, y lo tendrían en casa, le llega por correo en septiembre, octubre, Ujú, más o menos, wow, ¿vale? Dependiendo de cómo vaya el ritmo de producción. Y ya después estaría también en las librerías, pero eso ya lo informaría más adelante. Estamos en el fantástico. proceso todavía de creación, ¿no? Oye, Y Elisa, de estoy producción. rondando una cosa en la cabeza desde que empezamos la conversación y no sé por qué. ¿Yo te he visto a ti de rockera o no? ¿O es cosa mía? Ah, Sí, vale, sí, vale, sí. vale, vale. Digo, pues estoy aquí. Cantante de rock, sí. Vale, que también eso es una... A ver, no digo que es una terapia, pero sirve de terapia también, ¿verdad? Sí, es Mm, una terapia, te lo mm, digo. La mm, música ha estado en mi vida muy presente porque mis padres son cantantes, mm. mis hermanos también han cantado y yo siempre lo entendí como una vía de, digamos, de sanación, sí, podemos Ajá. decirlo así, ¿no? Reinaba la alegría cuando sacaban una guitarra y para mí eso se quedó reflejado. Entonces yo lo utilicé, o sea, canté muy jovencita, lo dejé y después entré a una banda de rock con los que formaron Krull, la Ujú. banda de rock Krull de los 80, formamos una banda de versiones. Y yo estaba todavía ahí con el proceso de dolor y lo pasaba fatal, por cierto, José Gregorio. Me daban Claro. ataques de pánico antes de salir al escenario y lo dejé al final. Sí, sí, lo dejé por ese motivo, que fue justo en el 2016. Tuve que dejar la banda y hace poquito monté una banda con chicas, éramos 4 chicas y lo he dejado, y no lo he dejado porque me den ataques de pánico, gracias a Dios, lo he dejado para centrarme en lo que yo considero mi misión de vida, que es escribir este libro, ojalá pueda escribir otro más porque me quedaron cosas por contar y ayudar a los demás. Ahora Mm. quiero enfocar toda mi fuerza en ayudar a esas personas que estén pasando por cualquier tipo de dolor. De verdad, lo digo de corazón. Quiero Fantástico. ayudarlos. Pues, de todas formas, Mm. ten la guitarra a mano, ¿eh? Que seguramente Bueno, en tus encuentros con aquellas personas que requieran y que busquen tu ayuda, pues la guitarra a lo mejor puede echar una mano también de vez en cuando.
Elisa. Pues sí, y cantar es muy bueno porque ayuda en el nervio vago. Mira, también vamos Pues a sí, aprovechar que pues hablábamos mira, del nervio que vago. estamos teniendo puentes, ¿verdad? Pues ahí hay otro. Sí, El sí. secreto es amarte, el poder curativo del amor infinito, de Elisa Ruano Vargas. Querida amiga, muchísimas gracias, enhorabuena por el libro. Gracias. En septiembre ya lo estamos recibiendo todos en casa, así, y pronto en librerías también. Un fuerte abrazo. Y sí, si Mm. me permites, quiero Sí, felicitarte también por el tuyo, Felizmente Felices. pues en eso Que también, estamos. bueno, Muchas gracias. lo Mm. pillaré para leerlo, que bueno, que me encanta el título. Sí, Me bueno, encanta, ya te felicidades digo también. yo que el título debe ser de lo mejor, ¿eh? Ya te lo digo yo. También ¿Ah, fue sí? como, el título fue con un momento como de inspiración. Sí, sí, después ya el interior hay que ganárselo a pulso, ¿no? Pero el título ya abre alguna puerta, la verdad. Bueno, pues me dejas con más ganas, me lo Elisa, pillaré. un abrazo grande, cuídate mucho. Otro para ti, un abrazo, gracias.